Londres, enero de 1818. El lavadero del Hospicio de St. Agatha apestaba a lejía, jabón y desesperación. El vapor se elevaba desde las tinas de hierro como el aliento de almas olvidadas. Grace Marlowe estaba ante la tercera tabla de lavar desde la ventana, con las manos en carne viva y enrojecidas por 14 horas de fregar prendas que nunca le pertenecerían, para personas que nunca verían su rostro. A los 21 años de edad, había pasado casi cada momento consciente de su vida dentro de esos muros de piedra gris, invisible para el mundo exterior. El agua le escaldaba los dedos, pero Grace había aprendido hacía mucho tiempo a no inmutarse. El dolor era un lujo que no podía permitirse reconocer. A su alrededor, otras 12 mujeres trabajaban en silencio, con las espaldas encorvadas en posturas idénticas de derrota. Este era el ritmo de su existencia, la única vida que había conocido. Ninguna familia había venido por ella. Ningún benefactor se había fijado en ella. Era como la señora Grimby, la directora del hospicio. Le recordaba a menudo demasiado silenciosa y corriente para merecer la atención o la caridad de nadie. Fue entonces cuando la rutina matutina se rompió de la manera más inesperada. La pesada puerta de roble del lavadero se abrió con una fuerza inusual. Grace levantó la vista de su tabla de lavar para ver entrar a la propia señora Grimby, con su vestido de bombacina gris crujiendo de agitación. Detrás de ella caminaba un hombre tan absolutamente ajeno a este lugar que varias mujeres dejaron de fregar por completo. Era alto, de unos 40 años, vestido con un abrigo de lana superfina del color azul profundo de la medianoche, su corbata anudada con tal precisión que parecía casi un reproche a su miseria. Sus ojos, oscuros e intensos, recorrieron la habitación con la eficiencia sistemática de alguien acostumbrado a hacer inventario de una vasta propiedad. «Continúen con su trabajo», espetó la señora Grimby a las mujeres que miraban. Su voz conservaba su habitual tono afilado, pero Grace detectó algo más debajo de ella. Miedo, tal vez, o cálculo. El caballero no habló de inmediato. En su lugar, sacó un trozo de tela descolorida del bolsillo de su abrigo. El corazón de Grace dio un vuelco en su pecho. Conocía esa tela. Era la única posesión que había traído consigo a este mundo. O eso le había dicho la mujer que había muerto cuando Grace apenas tenía 8 años, la mujer a la que llamaba enfermera Betty, aunque no sabía si ese era realmente su nombre o su función. «Busco a una mujer joven», dijo el caballero, con voz culta y autoritaria. «Tendría aproximadamente 21 años. Fue traída aquí como un bebé en 1797. Esto», sostuvo la tela, «estaba envuelto alrededor de ella cuando llegó». Las manos de Grace se quedaron quietas en el agua de lavado. Las letras bordadas en ese trozo de tela habían sido su único consuelo durante innumerables noches de insomnio. GM. La directora le había dicho que no significaban nada, que alguna costurera simplemente había marcado su trabajo, pero Grace había pasado horas trazando esas letras con las yemas de sus dedos, imaginando que representaban algo más. La expresión de la señora Grimby se transformó en una máscara de calculada preocupación. «Me temo, milord, que llevamos registros impecables, y no tengo papeles sobre ningún bebé que llegara en ese año con tal artículo. El nombre de la chica sería Grace Marlowe», continuó el caballero, con la mirada aguda. Su padre era Thomas Marlowe de Hampshire. La habitación pareció contraerse alrededor de Grace. Marlowe, ese era su apellido. Hasta entonces, siempre había sido simplemente Grace. Ningún apellido familiar que reclamar, ningún linaje que rastrear. Sus dedos temblaron contra la tabla de lavar. «No tenemos a nadie con ese nombre en nuestro registro», insistió la señora Grimby, pero sus ojos, notó Grace, parpadearon brevemente en su dirección antes de desviarse. La mandíbula del caballero se tensó. Avanzó a grandes zancadas, sus botas pulidas chasqueando contra el suelo de piedra mojada con cada paso deliberado. «Quizás sus registros estén incompletos. Quizás debería preguntar entre las mujeres aquí reunidas». Era una orden, no una petición. Las manos de la señora Grimby se apretaron en los pliegues de su vestido.
Eso sería sumamente irregular, milord. Estas mujeres están aquí para trabajar, no para ser interrogadas sobre asuntos de los que no tienen conocimiento. Pero el caballero ya había dirigido su atención a las mujeres en las tablas de lavar. Su mirada se movía de rostro en rostro, metódica y escrutadora. Cuando sus ojos llegaron a Grace, se detuvieron. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Grace sintió como si estuviera siendo examinada, no solo con la vista, sino con alguna facultad más profunda, como si él pudiera percibir la esencia misma de su ser. «Tú», dijo él en voz baja, «¿cómo te llamas?» La garganta de Grace se había secado. Había sido entrenada desde la infancia para no hablar a menos que se le hablara directamente, e incluso entonces para que sus palabras fueran breves y respetuosas. Pero algo en la voz de este hombre obligaba a la honestidad. «Grace, milord». «¿Grace qué?» Ella vaciló. «No tengo apellido, milord. Solo soy Grace». La expresión del caballero cambió. Algo feroz y doloroso cruzó sus rasgos. «¿Cuánto tiempo llevas en este hospicio?» «Toda mi vida, milord, desde que era un bebé, o eso me han dicho». «¿Nunca fuiste adoptada? ¿Nunca reclamada por tu familia?» «No, milord». Él dio 3 pasos más. Grace podía ver ahora las líneas en las comisuras de sus ojos, marcas tanto de la edad como de lo que parecía ser un dolor llevado durante mucho tiempo. «¿Sabes algo de tus orígenes? ¿Cualquier cosa?» Grace miró a la señora Grimby, cuyo rostro se había vuelto pálido como la tiza. La directora le hizo un mínimo movimiento de cabeza, una advertencia. Pero Grace había pasado 21 años siendo advertida, siendo silenciada, diciéndole que no era nada ni nadie. Una parte de ella, la parte que secretamente se había enseñado a sí misma aritmética a partir de una copia andrajosa de la guía del joven comerciante que había encontrado en la basura, la parte que había memorizado los patrones de la contabilidad fraudulenta de la señora Grimby. Esa parte se negó a ser silenciada por más tiempo. «Tuve un trozo de tela una vez», dijo suavemente. «Me lo quitaron cuando tenía 8 años. La señora Grimby dijo que era demasiado fino para que alguien como yo lo poseyera. Tenía letras bordadas, G y M». La mano del caballero se abrió, revelando la misma tela que Grace acababa de describir. La luz de la mañana que entraba por las altas ventanas captó la seda descolorida, iluminando las delicadas puntadas que formaban esas 2 preciosas letras. El aliento de Grace se detuvo en su garganta. «Esta tela». «Sí, milord. Entonces tú eres Grace Marlowe», dijo él, con la voz repentinamente espesa por la emoción. «Hija de Thomas Marlowe, quien fue un caballero de Hampshire y uno de los amigos más queridos que tuve el privilegio de conocer». El lavadero estalló en susurros. La señora Grimby dio un paso adelante perdiendo la compostura. «Esto es del todo imposible. La chica no tiene documentación ni prueba de tal linaje. Es una expósita, nada más». «Ella está documentada», rebatió el caballero, sacando un fajo de papeles de su abrigo. «Tengo aquí el certificado de matrimonio de Thomas Marlowe con Sarah Patterson, fechado el 17 de mayo de 1796. Tengo el registro de bautismo de Grace Marlowe, nacida el 3 de abril de 1797, en la iglesia parroquial de Basingstoke. Y tengo», su voz se endureció, «el testamento de Thomas Marlowe, en el cual dejó un fondo fiduciario de 1.500 libras para el cuidado de su hija, que sería administrado por una tal señora Patterson de Hampshire en caso de que algo le sucediera». Grace sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se aferró al borde de la tabla de lavar para estabilizarse. Un padre. Tenía un padre que le había dejado algo, que había pensado en ella, que se había preocupado lo suficiente como para proveer para su futuro. «La señora Patterson murió en 1799», continuó el caballero. «El bebé Grace fue enviada a este hospicio en su lugar, pero parece, su mirada cortó a la señora Grimby como una cuchilla, que nunca se presentaron los papeles adecuados, que el fondo fiduciario nunca fue reclamado, y que esta joven ha sido mantenida en servidumbre ilegal durante 21 años». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el fuego bajo la gran tetera pareció calmarse.
como si la habitación misma contuviera el aliento. El rostro de la señora Grimby había pasado de pálido a gris. No sé qué cree haber descubierto, milord, pero puedo asegurarle que todas las costumbres aquí se llevan a cabo de acuerdo con los más estrictos requisitos legales. Entonces no tendrá inconveniente, dijo el caballero con frialdad, en que las autoridades parroquiales realicen una inspección inmediata de sus registros. Soy Víctor Hawthorne, conde de Kingsmere. Serví como albacea de la herencia de Thomas Marlowe, y ese fondo fiduciario que mencioné ha estado creciendo bajo mi gestión durante los últimos 21 años. Ahora asciende a 4.500 libras. Me gustaría mucho saber por qué la legítima beneficiaria ha estado lavando ropa en este establecimiento en lugar de vivir como la dama que nació para ser. Las rodillas de Grace flaquearon. 4.500 libras. Era una suma inconcebible, suficiente para vivir cómodamente durante décadas, suficiente para asegurar su independencia y seguridad por el resto de su vida. Y sin embargo, había estado aquí, con las manos destrozadas por la lejía, la espalda encorvada sobre las tablas de lavar, su mente hambrienta de cualquier conocimiento más allá de estos muros. Los labios de la señora Grimby se apretaron en una línea fina y sin sangre de terror. Debe haber algún error. La madre de la chica era una sirvienta. Nació fuera del matrimonio. Su madre era Sarah Patterson, hija de un respetable granjero de Hampshire, corrigió Lord Hawthorne. Se casó con Thomas Marlowe en una ceremonia eclesiástica adecuada. Tengo el certificado firmado por el propio rector. Grace Marlowe es legítima. Es una heredera y se le ha agraviado gravemente. El conde se volvió hacia Grace y su expresión se suavizó. Señorita Marlowe, sé que esto debe ser abrumador. Conocí bien a su padre. Era un hombre bueno, un hombre culto, que murió demasiado joven cuando usted apenas tenía 2 años. En su lecho de muerte, me hizo prometer que si algo le sucedía a la señora Patterson, yo la encontraría y me aseguraría de que fuera cuidada. He fallado en esa promesa durante demasiado tiempo, pero estoy aquí ahora, y le juro que pondré fin a lo que se ha permitido que salga tan terriblemente mal. Grace encontró su voz, aunque emergió apenas como un susurro. Milord, no entiendo. Si mi padre me dejó al cuidado de la señora Patterson y ella murió, ¿por qué no me entregaron a usted? ¿Sabes por qué? La voz de Lord Hawthorne se volvió amarga. La sobrina de la señora Patterson, que se encargó de sus asuntos tras su muerte, tenía poca educación y solo sabía que había una niña que debía ser enviada a Londres. Encontró este hospicio a través de una conexión parroquial local y creyó que estaba haciendo lo correcto por usted. No tenía conocimiento de las disposiciones de su padre, ni conocimiento del fondo fiduciario. Y su voz se quebró ligeramente. No tenía conocimiento de usted en absoluto. Thomas habló de usted en sus últimos días, pero en su delirio creí que hablaba de esperanzas y sueños, no de una hija real ya nacida. Fue hace solo 3 semanas, mientras organizaba papeles antiguos para hacer inventario de la biblioteca de la propiedad, cuando encontré su carta, sellada y escondida entre libros que habíamos compartido. En ella me contaba todo, y la he estado buscando cada día desde entonces. Las lágrimas empañaron la visión de Grace, un padre que la había amado, un hombre que había tomado disposiciones por ella, una vida robada por la circunstancia y la negligencia. He estado aquí todo el tiempo, dijo ella, con la voz quebrada. 21 años justo aquí. Lo sé, dijo Lord Hawthorne suavemente, y no puedo devolverle esos años, pero puedo darle su futuro. Ya no está ligada a este lugar. Es usted una dama de medios independientes. La ley está de su lado, y yo estoy de su lado. ¿Me permitirá llevármela de aquí? Grace miró alrededor del lavadero. Las otras mujeres la miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta la envidia. La señora Grimby permanecía congelada, calculando claramente si la negación o la cooperación le servirían mejor. Y Grace, que nunca había tomado una decisión por sí misma en toda su vida, a quien nunca se le había permitido desear o esperar nada más allá de su próxima comida y un lugar seco para dormir, sintió algo desconocido agitándose en su pecho. Era furia, pura y justa furia por la vida que le habían arrebatado,
por los años robados, por la crueldad casual que la había mantenido invisible y sin voz, mientras su herencia acumulaba polvo. Y junto a esa furia ardía algo más: determinación. Sí, milord, dijo ella con la voz cada vez más fuerte. Iré con usted, pero primero me gustaría ver los registros del hospicio que la señora Grimby afirma que se mantienen tan impecablemente. Los ojos de Lord Hawthorne brillaron con aprobación. Una excelente idea, señorita Marlowe. A mí también me gustaría mucho ver esos registros. Lo que siguió fue una revelación que Grace había sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca se atrevió a expresar. Los libros de contabilidad del hospicio, cuando finalmente se presentaron ante la demanda inexorable del conde, mostraron un patrón sistemático de fraude. Las donaciones destinadas al cuidado de los pobres habían sido desviadas. Las compras de alimentos se habían inflado en el papel, mientras que las comidas reales servidas eran lamentables y lo más condenatorio. No había registro de Grace Marlowe en ningún lugar del registro oficial. Existía en los registros de trabajo diarios, su labor rastreada con la misma precisión impersonal que los recuentos de lavandería y el consumo de carbón. Pero oficialmente, legalmente, ella no existía en absoluto. La ha estado usando como mano de obra no remunerada, dijo Lord Hawthorne con voz peligrosamente tranquila. Durante 13 años, desde que tenía 8 años y pudo trabajar. Eso es esclavitud, señora. Eso es un crimen. La señora Grimby intentó una defensa final. La chica no tenía otro lugar a donde ir. La mantuve por caridad cristiana. Me mantuvo, se oyó decir Grace a sí misma, sorprendida por la firmeza de su propia voz, porque yo podía calcular sus libros de contabilidad falsos en mi cabeza. Me mantuvo porque yo era útil y porque sabía demasiado. Cada vez que venían los inspectores parroquiales, usted me encerraba en el sótano del carbón o me enviaba algún recado lejos de la casa. No podía permitirse que nadie cuestionara por qué una joven sana estaba siendo retenida sin salario, sin papeles, sin ningún estatus legal en absoluto. El conde miró a Grace con un nuevo respeto. Lo sabía. Me enseñé a mí misma aritmética con una cartilla de comerciantes desechada que rescaté del cubo de la basura, explicó Grace. Los números no mienten, milord. He sabido durante años que la señora Grimby estaba robando de las donaciones. Simplemente no tenía poder para detenerla. Ahora tiene poder, dijo Lord Hawthorne, y le prometo que esta institución será investigada desde los cimientos hasta el tejado. En menos de una hora, Grace salió del hospicio de St. Agatha por primera vez en su memoria consciente. Llevaba el mismo vestido gris tosco que se había puesto esa mañana, y no cargaba nada más que la tela bordada que Lord Hawthorne le había devuelto. Pero cruzó esas puertas como Grace Marlowe, hija de Thomas Marlowe, heredera de 4.500 libras, y bajo la protección de uno de los pares más respetados de Inglaterra. El carruaje del conde esperaba en la estrecha calle. Era un vehículo magnífico, todo madera pulida y herrajes de latón, tirado por 4 caballos bayos a juego. Grace había visto carruajes antes, por supuesto, vislumbrados a través de ventanas o al hacer recados, pero nunca se había imaginado dentro de uno. Lord Hawthorne la ayudó a subir los escalones él mismo, con modales corteses y gentiles. La llevaré a Kingsmere Hall, en Surrey, explicó mientras el carruaje comenzaba a moverse. Es mi residencia principal. Allí estará a salvo y determinaremos el mejor camino a seguir para su futuro. Grace se sentó rígidamente en el banco acolchado. Su mano planeó sobre los cojines de tapicería de terciopelo, dudando en dejar que sus dedos ásperos y agrietados tocaran una tela tan exquisita por miedo a enganchar la seda o dejar una mancha de lejía. A través de la ventana, Londres desfilaba, una ciudad en la que había vivido toda su vida pero que nunca había visto realmente. «Milord», dijo ella con vacilación, «no sé cómo ser lo que usted dice que soy. Apenas sé leer. No tengo logros, ni educación, ni comprensión de cómo debe comportarse una dama». «Tiene inteligencia», respondió Lord Hawthorne con firmeza. Se enseñó a sí misma matemáticas con libros desechados. Identificó un fraude sistemático.
Sobrevivió 21 años en condiciones que habrían quebrado a almas menores. Esos logros, señorita Marlowe, valen más que 100 acuarelas o arias italianas. Pero no sé cómo administrar el dinero, cómo hacer inversiones, cómo protegerme de quienes podrían aprovecharse. Entonces, yo le enseñaré, dijo el conde simplemente. Thomas me pidió que cuidara de usted. Le fallé una vez. No le fallaré de nuevo. Y más que eso, su voz se suavizó. Tiene derecho a comprender su propia herencia, a tomar sus propias decisiones. Demasiadas mujeres son mantenidas deliberadamente ignorantes de los asuntos financieros, dejadas vulnerables a los caprichos de padres y esposos. Usted no será una de ellas. El viaje a Surrey duró varias horas. Grace pasó gran parte de él en silencio, observando el paisaje transformarse de las abarrotadas calles de Londres al campo ondulado. Lord Hawthorne no la presionó para conversar, aparentemente contento con permitirle tiempo para procesar el extraordinario vuelco de su mañana. Ocasionalmente, él señalaba puntos de referencia o comentaba sobre las propiedades por las que pasaban, con voz suave y poco exigente. «Esa propiedad pertenece al marqués de Aldrich», dijo en un momento, señalando una vasta finca visible a lo lejos. «Es un hombre razonable, aunque su condesa puede ser algo meticulosa con el decoro. Probablemente los conocerá con el tiempo». Grace asintió, incapaz de imaginarse a sí misma en la misma esfera social que un marqués y su condesa. La sola idea parecía absurda. Sin embargo, aquí estaba sentada en el carruaje de un conde, vistiendo un abrigo prestado, recibiendo el trato de una dama de posición en lugar de una trabajadora de hospicio. El peso de lo sucedido la oprimía. Justo esa mañana se había despertado en el dormitorio donde había dormido durante 21 años. Había comido las mismas gachas aguadas de siempre. Había caminado hacia el lavadero, esperando otro día idéntico a todos los anteriores, y ahora todo había cambiado. Toda su comprensión de quién era y a dónde pertenecía había sido alterada en el lapso de unas pocas horas. «Mi lord», dijo con vacilación, «¿puedo preguntar cómo era mi padre?» La expresión de Lord Hawthorne se suavizó. «Thomas era uno de los hombres más amables que conocí. Nos conocimos en Oxford, aunque él estaba allí por una beca más que por riqueza familiar. Tenía una mente brillante para las matemáticas y la filosofía. Pasamos innumerables horas debatiendo, resolviendo problemas, discutiendo las grandes cuestiones de la existencia. Después de la universidad, heredó una pequeña propiedad en Hampshire de un pariente lejano. No era grandiosa, pero era suya y trabajó incansablemente para mejorarla. Y mi madre, Sarah Patterson, era la hija de un granjero cuyas tierras lindaban con la propiedad de su padre. Según todos los relatos, era una dama de considerable inteligencia. Thomas hablaba de ella con tal reverencia. Decía que ella tenía la paciencia para escuchar sus teorías más descabelladas y la sabiduría para señalar sus fallas. Su matrimonio fue por amor, lo cual era algo inusual para su modesta posición. Muchos esperaban que se casara por dinero para mejorar sus perspectivas, pero Thomas valoraba la felicidad por encima de la riqueza. Grace absorbió esta información, construyendo en su mente una imagen de los padres que nunca conoció. ¿Cómo murieron? Su madre murió de fiebre puerperal apenas unas semanas después de que usted naciera, dijo Lord Hawthorne en voz baja. Thomas quedó devastado. Contrató a la señora Patterson, la tía de Sarah, para cuidarla mientras él luchaba por gestionar tanto su dolor como su propiedad. Se entregó a su trabajo, decidido a construir algo sustancial para dejárselo a usted, pero contrajo tifus en 1799, cuando usted apenas tenía 2 años. Yo estuve con él al final. Me hizo prometer que me aseguraría de que usted fuera cuidada, de que tuviera cada oportunidad que él pudiera brindarle. Fallé a esa promesa, Grace. Pensé que deliraba, hablando de esperanzas más que de realidades. No sabía que usted existía hasta que encontré su carta. No podía haberlo sabido, dijo Grace suavemente, y me ha encontrado ahora. Eso es lo que importa. Han pasado 21 años, dijo él con la voz cargada de pesar. 21 años que debería haber pasado como su hija, educada y querida. En su lugar,
solo ha conocido penalidades. También he conocido la supervivencia, replicó Grace, y tal vez eso me sirva bien de formas en que la comodidad nunca podría hacerlo. Lord Hawthorne la miró con algo parecido al asombro. Tiene un espíritu notable, Grace Marlowe. Su padre estaría extraordinariamente orgulloso. Kingsmere Hall apareció cuando el sol alcanzó su cenit, una magnífica estructura palladiana de piedra color miel situada en terrenos cuidados que parecían extenderse hasta el horizonte. La casa misma se elevaba a 3 pisos, con alas que se extendían a cada lado del bloque principal. Las altas ventanas brillaban bajo la luz de la tarde. El camino que conducía a la entrada estaba flanqueado por robles centenarios, sus ramas creando un dosel por encima. Grace contuvo el aliento. Este iba a ser su hogar, al menos temporalmente. Parecía imposible, un sueño del que podría despertar en cualquier momento para encontrarse de nuevo en la tabla de lavar. Había visto casas elegantes antes, vislumbradas a través de puertas de hierro o desde la distancia durante sus raros recados fuera del hospicio, pero nunca se había imaginado entrando en una, y mucho menos siendo recibida como invitada. «Es bastante abrumador a primera vista», dijo Lord Hawthorne, notando su expresión. «Pero le aseguro que es simplemente una casa. Es cierto que es grande, pero no deja de ser habitaciones y pasillos y demasiados retratos de antepasados desaprobadores». A pesar de su ansiedad, Grace sintió que una pequeña sonrisa tiraba de sus labios. ¿Desaprueban los antepasados a todo el mundo, o voy a ser señalada yo para una censura particular? A mí me desaprueban con bastante regularidad, le aseguró. Particularmente mi tatarabuela, Eugenia, cuyo retrato cuelga en el vestíbulo principal. Tiene la expresión más severa imaginable. Estoy convencido de que despreciaba a todos los que conoció, incluida su propia familia. El carruaje se detuvo ante la entrada principal. Aparecieron inmediatamente lacayos con librea, uno abriendo la puerta del carruaje, mientras otro estaba listo para asistir. Grace vaciló, de repente muy consciente de su vestido tosco, sus manos dañadas por el trabajo, su completa ignorancia sobre la conducta adecuada en tales circunstancias. Lord Hawthorne descendió primero y luego se volvió para ofrecerle la mano. «No hay nada que temer», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «Usted pertenece aquí tanto como cualquiera, más quizás, pues se ha ganado su lugar a través de su propia fuerza, en lugar de simplemente nacer en él». El personal de la casa claramente había sido advertido de la llegada de una invitada, pero sus reacciones ante la apariencia de Grace variaron desde un impacto cuidadosamente oculto hasta una lástima mal disimulada. Podía imaginarse perfectamente qué aspecto tenía, demasiado delgada, con las manos arruinadas por el trabajo, su vestido más adecuado para una fregona que para una dama. El ama de llaves, una mujer de rostro severo de unos 50 años, llamada señora Havering, dio un paso adelante con admirable eficiencia. «Bienvenida a Kingsmere Hall, señorita Marlowe», dijo con voz profesionalmente cortés. «Su señoría ha dado instrucciones de que se le brinden todas las comodidades y cortesías». «Gracias, señora Havering», logró decir Grace, aunque su voz salió apenas por encima de un susurro. Lord Hawthorne habló con tranquila autoridad. «Señora Havering, la señorita Marlowe requerirá un guardarropa completamente nuevo adecuado para una dama de su posición. Envíe por Madame Beaumont a Londres de inmediato. Ella debe proporcionar todo lo necesario, sin escatimar en gastos». «Muy bien, milord, y he preparado la habitación de invitados rosa como usted indicó». «Excelente, Grace», se volvió hacia ella. «Debe estar exhausta. La señora Havering la acompañará a su habitación. Descanse esta tarde. Tómese tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. Hablaremos más esta noche en la cena si se siente con fuerzas. Si no, se le puede enviar una bandeja a su habitación». Grace asintió, agradecida por su consideración. «Gracias, milord». Fue conducida por una amplia escalera, los escalones cubiertos por una alfombra tan gruesa y suave que sus pies parecían hundirse en ella. Las paredes estaban flanqueadas por retratos de aristócratas de rostro severo, sus ojos pintados siguiendo su progreso. Grace mantuvo la mirada al frente,
muy consciente del escrutinio de la señora Havering. La habitación rosa resultó ser más lujosa de lo que Grace hubiera imaginado posible. El aire olía a lavanda y cera de abejas en lugar de lejía. La cama era de 4 postes, con cortinas de seda en un rosa suave que combinaba con la tapicería de las sillas. Un fuego ya ardía en la chimenea de mármol, calentando el espacio a un nivel de confort que Grace nunca había experimentado. El tirador de la campana está allí. La señora Havering señaló un cordón bordado cerca de la cama. Toque si requiere algo. Mary la atenderá. Es joven pero capaz, y le he dado instrucciones de que le brinde cualquier asistencia que necesite. No necesito una doncella, dijo Grace rápidamente. Soy perfectamente capaz de valerme por mí misma. La expresión de la señora Havering sugería que esto era precisamente lo que esperaba. No obstante, su señoría ha asignado a Mary a su servicio. No sería apropiado para una joven de su posición carecer de la asistencia adecuada. Antes de que Grace pudiera protestar más, entró una chica de unos 16 años portando una jarra de agua caliente. Hizo una reverencia, con los ojos redondos de curiosidad. «Con su permiso, señorita, soy Mary. He traído agua para el aseo». Grace le dio las gracias, consciente de lo extraña que debía parecer. El vestido de la chica, aunque sencillo, era más limpio y fino que cualquier cosa que Grace hubiera poseído antes de hoy. Sus manos eran suaves, sin las marcas del duro trabajo que había destruido las de Grace. Parecía absurdo que esta chica sirviera a alguien tan obviamente inferior a ella en experiencia y refinamiento. Cuando finalmente se quedó sola, Grace examinó su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Una extraña le devolvía la mirada. Rostro delgado, ojos grises demasiado grandes para sus rasgos, cabello castaño que nunca había conocido un peinado adecuado, colgando en una trenza tosca por su espalda. Su piel estaba pálida de años de trabajar bajo techo, marcada aquí y allá con pequeñas cicatrices por salpicaduras de lejía o encuentros descuidados con planchas calientes. No parecía alguien que valiera 500 libras. No parecía alguien que valiera la pena encontrar. Pero Lord Hawthorne la había encontrado. Contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, él había honrado la petición de un moribundo y buscado hasta tener éxito. Ese hecho por sí solo parecía digno de ser retenido, un ancla en este mar de lujo desorientador. Esa noche, Grace cenó sola en su habitación. La comida llegó en una bandeja de plata. Pollo asado, verduras delicadas, pan todavía caliente del horno y un pudín tan rico que casi la hizo llorar. Comió despacio, saboreando cada bocado. Cayó la noche, trayendo una oscuridad más profunda de la que la ciudad permitía jamás. Grace se acostó en la cama más suave que había conocido, pero el sueño la eludía. El silencio de la gran casa era pesado y absoluto. Durante 21 años había dormido con el sonido de la tos, el llanto y el movimiento inquieto de otras 12 mujeres en un dormitorio abarrotado. Este silencio era una manta extraña y sofocante que la dejaba mirando con los ojos muy abiertos el dosel superior, escuchando los latidos de su propio corazón hasta que finalmente amaneció. Llegó la mañana, y con ella una nueva rutina que no podría haber sido más diferente de su existencia anterior. Después de un desayuno que parecía casi pecaminosamente abundante, Lord Hawthorne se reunió con ella en la biblioteca, una habitación magnífica, forrada de libros de suelo a techo. La puerta permaneció abierta, y una doncella se sentó en silencio en una esquina con su costura para asegurar que se guardaba el decoro. «Aquí es donde comienza su educación», dijo él, señalando una mesa preparada con papel, tinta y varios libros de contabilidad. «Voy a enseñarle todo lo que necesita saber para gestionar su herencia». Y así lo hizo. Durante las semanas siguientes, Grace descubrió que su aptitud para los números no era simplemente suficiente, sino excepcional. Lord Hawthorne le enseñó los principios de inversión, la lectura de contratos, la evaluación de valores inmobiliarios. Le explicó el funcionamiento de los fondos, los riesgos y recompensas de diversas empresas y la importancia de diversificar el capital en diferentes activos. Grace
Lo absorbió todo con un hambre que parecía sorprenderla, incluso a ella misma. Por primera vez en su vida, el conocimiento no era algo que debía ser guardado y ocultado, practicado en momentos secretos, robados al trabajo. Era entregado libremente, discutido abiertamente, fomentado. Hizo preguntas sin miedo al castigo. Realizó cálculos sin preocuparse por el coste del papel desperdiciado. Aprendió. Fue durante la tercera semana cuando hizo su primer descubrimiento significativo. Lord Hawthorne le había entregado los libros de contabilidad de la pequeña propiedad de Hampshire que había heredado de su padre, pidiéndole que revisara las cuentas e identificara cualquier irregularidad. En una hora, Grace la encontró. El arrendatario, el señor Wickham, afirma pagar 120 libras anuales de alquiler, dijo ella, señalando las entradas. Pero según estos recibos, ha estado subarrendando los campos del este a un granjero vecino por 60 libras adicionales al año. Ese ingreso no se le está reportando a usted. Lord Hawthorne examinó los libros con creciente asombro. Tiene toda la razón. Mi propio agente de tierras pasó esto por alto por completo. Eso es robo, pura y simplemente. ¿Debo calcular la cantidad adeudada basándome en las fechas de estos recibos? Si fuera tan amable. La mente de Grace procesó los números con la facilidad de una larga práctica. Durante los últimos 5 años, el señor Wickham ha desviado 300 libras que pertenecen legítimamente al patrimonio de mi padre. Con el interés compuesto calculado al 5% anual, el total adeudado es de 368 libras y 15 chelines. Lord Hawthorne se recostó en su silla, estudiándola con una expresión que ella no alcanzaba a descifrar. Señorita Marlowe, es usted extraordinaria. Grace sintió que el calor subía a sus mejillas. Simplemente hice la aritmética, milord. Hizo mucho más que aritmética. Identificó un patrón de fraude, calculó las pérdidas y determinó el remedio adecuado. Eso requiere no solo habilidad matemática, sino pensamiento analítico y atención al detalle. Son dones raros. Tuve mucha práctica encontrando patrones en el hospicio, dijo Grace en voz baja. Era una cuestión de supervivencia, saber qué estaba pasando incluso cuando no podía hablar de ello. La expresión del conde se oscureció. La investigación parroquial sobre Saint Agatha está procediendo. La señora Grimby ha sido arrestada. La evidencia que usted proporcionó sobre la contabilidad fraudulenta fue fundamental. Bien, dijo Grace, y se sorprendió por la vehemencia de su propia voz. Destruyó vidas por su codicia. ¿Cuántos niños sufrieron porque ella robó el dinero destinado a su cuidado? Demasiados, asintió Lord Hawthorne. Pero gracias a su testimonio, sus crímenes no quedarán impunes. El hospicio está siendo reorganizado bajo una nueva dirección, y se han descubierto otros niños que, como usted, estaban retenidos en circunstancias ilegales. Regresaron a sus lecciones. A medida que las semanas se convertían en meses, la educación de Grace se expandió más allá de los asuntos financieros. Lord Hawthorne contrató a un tutor para mejorar su lectura, que era rudimentaria en el mejor de los casos. Trajeron a un maestro de baile, aunque Grace protestó diciendo que no tenía necesidad de tales habilidades. Puede que no las necesite para gestionar su dinero, dijo el conde suavemente, pero las necesitará para navegar en la sociedad. Ya sea que decida entrar en ella o no, debería tener esa opción. Su padre habría querido que tuviera todas las oportunidades. Grace aprendió a bailar, aunque tropezaba a menudo y encontraba todo el asunto bastante absurdo. Aprendió a sentarse correctamente, a moverse con elegancia, a moderar su voz y sus gestos de acuerdo con las reglas invisibles que gobiernan la lengua. Fue, a su manera, tan complejo y exigente como dominar los cálculos de interés compuesto. Pero era durante las tranquilas tardes en la biblioteca, trabajando en estrategias de inversión y gestión de propiedades con Lord Hawthorne, cuando Grace se sentía más ella misma. Los números tenían sentido. Tenían reglas que no cambiaban según quién los calculara. Eran honestos de una manera que la sociedad nunca podría hacerlo. También empezó a notar al propio Lord Hawthorne, no solo como su benefactor y maestro, sino como hombre. Tenía 42 años, lo sabía ella, y era viudo desde hacía 12 años.
Su esposa había muerto en el parto, el bebé muriendo con ella, y según todos los relatos, él nunca se había recuperado de la pérdida. Los criados hablaban de él como el conde del dolor, un hombre que había cerrado bajo llave su corazón y se había dedicado por entero al deber. Pero Grace veía momentos en los que ese pesar se disipaba, cuando él sonreía ante alguna de sus preguntas o se reía de sus francas apreciaciones sobre alguna absurda costumbre social. En esos momentos parecía más joven, más ligero, casi feliz. Ella intentaba no insistir en tales observaciones. Él era un conde, un hombre de riqueza y posición. Ella era una antigua interna de un hospicio, con las manos arruinadas y sin refinamiento social. El abismo entre ellos era vasto e insalvable, pero aún así se sorprendía a sí misma observándolo cuando él estaba absorto en la lectura, notando la forma en que tamborileaba con el dedo contra la página cuando encontraba un pasaje interesante, o cómo todo su rostro se transformaba cuando algo le complacía genuinamente. Era inapropiado, era una necedad. Pero el corazón, Grace estaba aprendiendo. Rara vez consultaba a la cabeza en cuestiones de afecto. 6 meses después de llegar a Kingsmere Hall, Grace recibió una invitación que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Lady Manurba Hartwell, una dama vecina de impecable posición social, organizaba una cena. Lord Hawthorne, como miembro respetado de la nobleza local, estaba invitado y había solicitado que Grace fuera incluida también. «Será tu presentación formal en sociedad», le explicó. «Lady Manurba es una mujer razonable, no dada a chismes excesivos. Si ella te acepta, otros la seguirán». El estómago de Grace se retorció de ansiedad. «Milord, no sé si estoy lista para tal examen». «Estás más que lista», dijo él con firmeza. «Eres inteligente, elocuente y posees una fortuna considerable. Esos hechos por sí solos te garantizan una medida de respeto. El resto vendrá de tu propio carácter». La noche de la cena llegó con toda la inexorable certeza del destino. Grace se vistió con uno de sus vestidos nuevos, una seda azul pálido que Madame Beaumont le había asegurado que era perfectamente apropiada para una cena. La modista había llegado de Londres 3 semanas antes con una ayudante y lo que parecían rollos de tela interminables, tomando las medidas de Grace con eficiencia profesional y creando un guardarropa adecuado para una dama de medios independientes. La transformación había sido sorprendente. Grace ahora poseía vestidos de mañana y de tarde, trajes de noche y de paseo, pellizas y spencers, sombreros y guantes. Tenía más ropa de la que jamás había imaginado posible, cada pieza más lujosa que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida anterior. Mary le había peinado el cabello con un estilo elegante, recogiéndolo con horquillas y dejando que unos pocos rizos ingeniosos enmarcaran su rostro. Grace apenas se reconoció en el espejo. Parecía casi presentable, aunque sus manos aún mostraban las marcas de su vida anterior. Ninguna cantidad de crema podía borrar por completo las cicatrices y la aspereza dejadas por 21 años de duro trabajo. El trayecto en carruaje hasta Hartwell Manor fue breve, pero se sintió interminable. Grace se sentó rígidamente en el banco acolchado, con las manos entrelazadas en el regazo, muy consciente de cada bache del camino. Lord Hawthorne, sentado frente a ella, pareció percibir su nerviosismo. «Recuerda», dijo en voz baja, «no le debes nada a esta gente. Asistes como una cortesía, no como una suplicante. Tu valor no lo determina la aprobación de ellos. Eres una dama con una fortuna independiente, hija de un hombre respetado, y has demostrado una inteligencia y capacidad que impresionarían a cualquier persona razonable. Es fácil decirlo, milord, cuando siempre ha tenido la aprobación, cuando nunca ha sido objeto de especulaciones y chismes susurrados». Él se quedó callado un momento. «Perdí a mi esposa y a mi hijo hace 12 años. Durante años después, me tuvieron lástima, me evitaron, me trataron como si el duelo fuera contagioso. Sé lo que es ser marcado como diferente, sentir ojos sobre ti, sopesando tu suficiencia, encontrándote carente o roto. Nunca es fácil, pero eres más fuerte de lo que crees, Grace. Has sobrevivido a cosas que habrían destruido a otros.
Una cena no es nada comparado con lo que ya has soportado. Grace encontró un consuelo inesperado en sus palabras. No había considerado que alguien de su posición pudiera entender lo que era sentirse fuera de lugar, ser juzgado y considerado insuficiente. Gracias, milord. De nada, y Grace, estaré allí durante toda la velada. Si alguien te hace sentir incómoda, solo tienes que mirarme. Siempre podemos alegar fatiga o un compromiso previo y marcharnos temprano. Hartwell Manor resplandecía con la luz de las velas cuando se acercaron. Una sustancial casa de campo de ladrillo rojo, con columnas blancas flanqueando la entrada. Los carruajes bordeaban el camino, descargando invitados con sus mejores galas de noche. Grace tragó saliva con dificultad, luchando contra el impulso de pedirle a Lord Hawthorne que diera la vuelta para llevarla de regreso a Kingsmere, donde se sentía segura. Pero no había sobrevivido a las privaciones de St. Agatha siendo una cobarde. Enfrentaría esta prueba como había enfrentado todo lo demás, con el valor que pudiera reunir. Fueron anunciados en la entrada del salón. Lord Hawthorne, conde de Kingsmere, señorita Grace Marlowe. Los presentes se volvieron como uno solo para examinarla con la franca curiosidad de quienes se creían con derecho a juzgar. Grace sintió el peso de su escrutinio como algo físico. Había unos 20 invitados en total, desde ancianas viudas con turbantes y joyas hasta parejas jóvenes apenas mayores que la propia Grace. Todos vestían las mejores galas de noche, las damas en sedas y satenes, los caballeros con abrigos impecablemente cortados y corbatas impolutas. Lady Manurba Hartwell resultó ser una mujer apuesta de unos 50 años, con agudos ojos color avellana y una manera directa que sugería que no toleraba tonterías. Se adelantó de inmediato, con un porte regio pero no hostil. «Lord Hawthorne, qué delicia verle», dijo, extendiéndole la mano. «Y esta debe de ser la señorita Marlowe. Querida, sea muy bienvenida a mi casa. Su señoría me ha hablado de su extraordinaria historia». Grace hizo una reverencia, agradecida de que las interminables lecciones del maestro de baile hubieran entrenado su cuerpo para moverse correctamente, incluso cuando su mente se sentía paralizada por la ansiedad. «Es usted muy amable, Lady Manurba. Gracias por incluirme en su reunión. No soy amable, querida, sino curiosa. No todos los días aparece de la nada una joven adinerada, particularmente una con una historia tan inusual. Pero venga, debe conocer a mis otros invitados. Estoy segura de que todos están ansiosos por conocerla». Las presentaciones que siguieron fueron un borrón de nombres y títulos. Sir Edmund Carstairs y su esposa Lady Carstairs, el señor y la señora Wentworth, la honorable señorita Euphronia Talbot y su hermano el señor James Talbot, Lord y Lady Havestock, y muy especialmente Lady Honoria Bexley, una mujer de rostro afilado y edad indeterminada que examinó a Grace con la fría evaluación de quien tasa ganado en el mercado. Grace hizo una reverencia y murmuró respuestas apropiadas para cada presentación, muy consciente de la especulación en cada par de ojos. Prácticamente podía oír sus pensamientos. ¿De dónde había salido? ¿Era legítima su fortuna? ¿Cuál era su conexión con Lord Hawthorne? ¿Había alguna impropiedad en su acuerdo? Fue Lady Honoria quien lanzó el primer verdadero desafío de la noche. Una vez terminadas las presentaciones iniciales y cuando los invitados habían empezado a circular con copas de jerez, se acercó a Grace con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué fascinante», dijo Lady Honoria, con su voz resonando claramente por todo el salón, «descubrirse heredera después de tantos años de pobreza. Casi podría llamarse un cuento de hadas, aunque, por supuesto», añadió con esa sonrisa falsa, «los cuentos de hadas rara vez son lo que parecen». La habitación se quedó en silencio. Grace sintió todas las miradas sobre ella, esperando ver cómo respondería a este ataque velado. Podía sentir su corazón martilleando, sus palmas humedeciéndose. Pero no había soportado la crueldad del hospicio sin ser capaz de leer la hostilidad o defenderse. «Ciertamente, Lady Honoria», dijo Grace con calma. «Los cuentos de hadas suelen implicar magia y deseos.
Mi situación implicó fraude, negligencia y robo. Yo no llamaría a esas cosas fantásticas en absoluto. Lamentablemente, son demasiado comunes en nuestro mundo. Una ligera sonrisa tiró de los labios de Lady Manurba. Bien dicho, señorita Marlowe. La sonrisa de Lady Honoria se congeló. Solo quería decir que debe de ser muy abrumador encontrarse de repente en posesión de tales medios después de una vida de trabajo. Es abrumador, coincidió Grace, pero imagino que sería igualmente abrumador para alguien acostumbrado a que otros gestionen sus asuntos, tener que entender de repente sus propias finanzas. Afortunadamente, he tenido una instrucción excelente de Lord Hawthorne en asuntos de inversión y gestión de propiedades. ¿Sabía usted, por ejemplo, que aunque los fondos de la Marina al 5% son fiables, se pueden obtener rendimientos considerablemente mejores con las acciones de los canales siempre que se esté dispuesto a estudiar las rutas comerciales? Varios de los caballeros en la sala parecieron sorprendidos. Uno, un hombre anciano con magníficas patillas, llegó a reírse. Por Dios, la muchacha conoce su negocio. Los 5 de la Marina son seguros, pero aburridos como el agua de fregar. En las acciones de los canales es donde está el futuro. Bien hecho, señorita Marlowe. Lady Honoria parecía haber mordido algo amargo. Qué inusual que una dama se preocupe por tales asuntos. Encuentro inusual que cualquier persona no se preocupe por su propia seguridad financiera, rebatió Grace con tono cortés pero firme. Cuando uno ha conocido la falta absoluta de dinero, Lady Honoria tiende a ver su gestión no como un pasatiempo, sino como una habilidad necesaria para sobrevivir. Lord Hawthorne, que había estado observando este intercambio con una expresión de diversión cuidadosamente controlada, intervino con suavidad. La señorita Marlowe ha demostrado estar excepcionalmente dotada para el análisis financiero. Recientemente identificó una discrepancia significativa en algunas cuentas de la propiedad que mi propio agente de tierras había pasado por alto. He llegado a confiar considerablemente en su perspectiva. La conversación derivó hacia otros temas, pero Grace fue consciente de que había superado alguna prueba crucial. Varios invitados se esforzaron por entablar conversación con ella durante el resto de la noche. El anciano caballero de las patillas, que resultó ser Sir Edmund Carstairs, pasó 20 minutos discutiendo diversas estrategias de inversión con ella, pareciendo genuinamente encantado con sus ideas. Fue solo cuando la cena concluyó y los invitados se preparaban para partir cuando Grace encontró a Lord Hawthorne solo en el vestíbulo de entrada. Él esperaba mientras le traían la capa de ella, y su expresión contenía algo que ella no alcanzaba a interpretar. «Estuviste magnífica esta noche», dijo en voz baja. Grace sintió que el calor se extendía por su pecho. Solo respondí con honestidad. «E hiciste mucho más que eso. Demostraste inteligencia, compostura y agudeza. Enfrentaste el despecho de Lady Honoria con dignidad y lo convertiste en tu ventaja. Tu padre habría estado inmensamente orgulloso». La mención de su padre trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Grace. Ojalá lo hubiera conocido. «Era muy parecido a ti», dijo Lord Hawthorne, brillante con los números, impaciente con la necedad, amable con los que tenían menos. Se sentaba en mi biblioteca durante horas leyendo y calculando, intentando mejorar su modesta propiedad mediante una planificación cuidadosa. Fue uno de los hombres más íntegros que conocí, y le fallé al no encontrarte antes. No le falló, milord. Honró su memoria buscándome a pesar de todo. ¿Cuántos hombres se habrían tomado la molestia? Demasiado pocos, admitió él. Pero Grace, debo hablarte de algo importante. ¿Puedo visitarte mañana por la mañana? Hay un asunto que debemos discutir. El corazón de Grace dio un vuelco. Por supuesto, milord. El viaje de regreso a Kingsmere Hall fue silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Grace no podía imaginar qué deseaba discutir Lord Hawthorne, pero el tono serio de su voz la había puesto nerviosa. No durmió bien esa noche. Su mente daba vueltas a las posibilidades, cada una más alarmante que la anterior. Tal vez él había decidido que ella estaba lista para gestionar sus propios asuntos y tendría que dejar Kingsmere Hall. Tal vez la aceptación de la sociedad no era tan completa como había parecido.
Tal vez él había descubierto alguna nueva complicación respecto a su herencia. La mañana llegó por fin. Grace se vistió con especial cuidado, aunque no habría sabido decir por qué. Cuando llegó la citación para reunirse con Lord Hawthorne en la biblioteca, sus manos temblaban. Él estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta, rígido de tensión. Cuando se volvió, su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos contenían algo que parecía casi dolor. «Señorita Marlowe», comenzó, y luego se detuvo. «Grace, debo hablarte con franqueza, y temo que pensarás mal de mí». «Nunca podría pensar mal de usted, milord. Puede que cambies de opinión cuando oigas lo que tengo que decir». Tomó aire. «Te traje aquí hace 6 meses para cumplir una promesa hecha a tu padre. Tenía la intención de educarte, de prepararte para gestionar tu herencia y luego ayudarte a establecerte de forma independiente en el mundo. Ese era mi deber y mi intención». «Comprendo, milord. He fallado en esa intención», continuó con la voz tensa. «No en la educación, sino en lo demás. Porque en algún momento, durante estos meses de enseñarte y verte crecer hasta convertirte en la mujer extraordinaria que siempre debiste ser, dejé de verte como la hija de Thomas o como mi protegida. Empecé a verte simplemente como Grace, y descubro que no quiero dejarte ir». Grace contuvo el aliento. «Milord, no comprendo». Lord Hawthorne cruzó la habitación para situarse ante ella, con expresión intensa. «Tengo 42 años. He estado solo durante 12 años, convencido de que esa parte de mi vida había terminado. Me sentía satisfecho con el deber, con la gestión de mis finanzas y el cumplimiento de mis responsabilidades, pero tú has despertado algo en mí que creía muerto con mi esposa. Y sé que está mal. Eres 21 años menor que yo. Eres mi protegida bajo mi custodia. El poder que ejerzo sobre tu vida y tu futuro hace que cualquier sentimiento que pueda tener sea, en el mejor de los casos, inapropiado y en el peor, explotador». «Nunca me ha explotado», dijo Grace, con la voz apenas por encima de un susurro. «Me ha dado libertad, educación, un futuro que nunca habría imaginado. Y sin embargo quiero arrebatarte esa libertad», dijo él con amargura, apretando las manos a los lados, como si se contuviera físicamente para no tocarla. «Quiero que te quedes aquí, continuar estas tardes en la biblioteca, ver tu rostro ante la mesa del desayuno cada mañana. Deseo cosas que no tengo derecho a desear, así que debo hacer lo único honorable posible». Sacó un documento de su abrigo y lo dejó sobre el escritorio entre ellos. «Esta es una escritura de fideicomiso, irrevocable y completa. Te transfiere el control total de tu herencia sin condiciones y sin mi supervisión. La gestionarás enteramente como creas conveniente. Además, he hecho los arreglos para que tomes posesión de Marlowe Cottage, la propiedad de tu padre en Hampshire. Ha sido renovada y está lista para ser ocupada. Puedes vivir allí de forma independiente, o puedes elegir quedarte en Londres bajo la tutela de mi tía, Lady Beatrice Hawthorne, quien ha aceptado patrocinarte para la temporada si así lo deseas». Grace miró fijamente el documento, con la mente luchando por comprender lo que él decía. «Me está enviando lejos». «Te estoy liberando», corrigió él, «completamente libre. Libre de cualquier obligación hacia mí, libre de cualquier sugerencia de que tu fortuna esté ligada a mi buena voluntad. Porque cualquier afecto entre nosotros solo puede ser genuino si tienes el poder de alejarte de él. Y si no deseo alejarme». Los ojos de Lord Hawthorne se encontraron con los de ella, y vio en ellos un anhelo que igualaba al suyo. «Entonces esa elección debe ser tuya para que la tomes libremente y sin coacción. No te cortejaré mientras tenga algún poder sobre ti. No pediré tu afecto cuando podrías sentirte obligada a dármelo. Me importas demasiado profundamente como para arriesgar tal cosa». Grace sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Me importas más de lo que puedo expresar adecuadamente», admitió él con la voz ronca por la emoción. «Eres brillante y valiente y honesta, de maneras que ya había olvidado que el mundo podía ser. Enfrentas cada desafío con tal valor, con tal determinación. Tomaste 21 años de penalidades y los transformaste en fuerza.
me encuentro asombrado ante ti. Y su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Me encuentro enamorado de ti. Pero ese amor solo puede significar algo si estás absolutamente segura de que no nace de la gratitud o la dependencia. Grace se acercó al escritorio y tomó el documento. El lenguaje legal era complejo, pero su significado era claro. Él se lo estaba dando todo, sin pedir nada a cambio, quitándose de cualquier posición de autoridad sobre su vida. Era el regalo más profundo que nadie le había hecho jamás. ¿Cuánto tiempo debemos estar separados?, preguntó ella. Tanto como necesites para estar segura de tu propio corazón. 6 meses, 1 año, el tiempo que haga falta para que construyas una vida que sea enteramente tuya. Y entonces, si todavía lo deseas, te cortejaré formalmente. Buscaré la bendición de tu padre ante su tumba. Lo haré todo correctamente, sin sombra de impropiedad. Grace dejó el documento y miró al hombre que tenía delante. Él le ofrecía libertad, independencia, la capacidad de elegir su propio camino sin obligación alguna. Era lo que toda mujer debería tener y lo que tan pocas recibían. «Se equivoca en una cosa, milord», dijo suavemente. «¿En qué?» Dijo que cualquier sentimiento entre nosotros solo podría ser genuino si yo tuviera el poder de alejarme. Pero siempre he tenido ese poder. Desde el momento en que me encontró en aquel hospicio, me dio opciones. Pidió mi consentimiento. Me enseñó a valorar mi propia opinión. Nunca me exigió nada que yo no diera libremente. Así que cuando digo que le quiero, que estos meses han sido los más felices de mi vida, que la idea de irme de aquí me llena de pesar, debe creer que hablo desde mi propio corazón, no por obligación. Grace, suspiró él. Sin embargo, continuó ella, entiendo su preocupación. La sociedad siempre susurrará que fui influenciada por la gratitud, por la dependencia, y no permitiré que usted sea objeto de tales chismes. Así que aceptaré su propuesta. Tomaré posesión de Marlow Cottage, aprenderé a gestionar mis asuntos de forma enteramente independiente. Y cuando lo haya hecho, cuando pueda demostrar al mundo y a mí misma que soy capaz de valerme por mí sola, entonces le elegiré a usted. No porque me encontrara, sino porque usted es alguien digno de ser elegido. Lord Hawthorne se acercó y le quitó suavemente una lágrima de la mejilla. «Eres extraordinaria». «Aprendí de un maestro excelente», respondió ella. A la semana siguiente, Grace partió hacia Hampshire, acompañada por la tía de Lord Hawthorne, Lady Beatrice Hawthorne, quien había aceptado servir como acompañante y mentora. Lady Beatrice resultó ser una mujer formidable de unos 60 años, con cabello plateado, ojos azules penetrantes y una manera franca que Grace encontró inesperadamente refrescante tras meses de cuidadosas maniobras sociales. «Mi sobrino me dice que tienes una cabeza brillante para las cuentas», dijo Lady Beatrice mientras el carruaje rodaba por la campiña de Hampshire. «Inusual para una mujer, pero es que toda tu situación es inusual. Supongo que debemos sacar lo mejor de ello». «Me esforzaré por no decepcionar sus expectativas, milady», respondió Grace con cuidado. «Oh, espero que seas del todo irregular y escandalosa», dijo Lady Beatrice alegremente. «Una chica de hospicio que se enseñó matemáticas a sí misma y descubrió su propia herencia. Difícilmente podría ser más chocante aunque lo intentaras. Pero Víctor me asegura que eres tan inteligente como honorable, que son las únicas cualidades que verdaderamente importan. El resto no es más que tonterías de la sociedad, y he vivido demasiado para preocuparme en exceso por las opiniones de la sociedad». Grace empezó a sentir simpatía por la mujer mayor. ¿No le importa estar asociada con alguien de antecedentes cuestionables? «Querida niña, soy una viuda con medios independientes, sin hijos a los que escandalizar, y con una fortuna lo bastante sustancial como para que la sociedad deba tolerar mis excentricidades. Puedo entablar amistad con quien me plazca. Además, encuentro tu historia fascinante. Sobrevivir a tales circunstancias y salir con tu intelecto intacto habla de un carácter extraordinario. Eso es mucho más impresionante que nacer en la familia adecuada y no lograr nada destacable». Marlow Cottage apareció a la vista mientras el sol de la tarde
proyectaba largas sombras sobre los campos. Grace se inclinó hacia adelante, ansiosa por ver por primera vez la propiedad que había pertenecido a su padre. Era una casa encantadora de ladrillo suave, de 2 pisos de altura, con tejado de pizarra y rosas trepadoras enmarcando la entrada. No era grandiosa según los estándares aristocráticos, pero sí sólida y bien mantenida. Los terrenos se extendían hasta incluir varios acres de tierra productiva, un pequeño establo y un jardín amurallado visible detrás de la casa principal. «Es hermosa», susurró Grace. «Tu padre estaba muy orgulloso de ella», dijo Lady Beatrice suavemente. «Víctor me dijo que Thomas trabajó incansablemente para mejorar la propiedad. Quería dejarte algo de valor, algo que proveyera para tu futuro. Lo consiguió». La casa había sido preparada para su llegada. El ama de llaves, la señora Davidson, una mujer capaz de mediana edad, las recibió en la puerta y les mostró las instalaciones. La planta principal constaba de un salón, un comedor, una biblioteca que claramente había sido el dominio de Thomas Marlowe y una sala de estar con ventanas al jardín. La planta superior albergaba 4 dormitorios, cada uno amueblado de forma modesta pero cómoda. Los aposentos del servicio estaban en el ático, y la cocina, la despensa y varias áreas de servicio ocupaban la planta baja. Grace se sintió atraída de inmediato por la biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros de matemáticas, filosofía, agricultura y literatura clásica. Un gran escritorio dominaba una esquina, con la superficie marcada por años de uso. Los papeles aún estaban apilados ordenadamente, como si Thomas Marlowe pudiera regresar en cualquier momento para continuar su trabajo. «Pasaba la mayor parte del tiempo en esta habitación», dijo Lady Beatrice, siguiendo a Grace al interior. «Víctor me dijo que tu padre era más feliz cuando estaba rodeado de sus libros y cálculos. Estaba trabajando en un tratado sobre métodos agrícolas mejorados cuando murió. Nunca se terminó». Grace pasó los dedos por la superficie gastada del escritorio, imaginando al padre que nunca conoció sentado allí, trabajando a la luz de las velas, pensando en la hija que esperaba, que algún día heredara todo lo que él había construido. La pérdida de lo que pudo haber sido la golpeó con una fuerza inesperada. Podría haber crecido aquí, aprendido a sus pies, discutido de filosofía y matemáticas con él. En su lugar, había fregado ropa en un hospicio mientras sus libros acumulaban polvo. «Lo terminaré», dijo en voz baja. «¿Terminar qué, querida?» «Su tratado. Si sus notas están aquí, completaré su trabajo. Es lo menos que puedo hacer para honrar su memoria». Lady Beatrice sonrió. «Creo que tú y yo nos llevaremos admirablemente, Grace Marlowe». Los días siguientes establecieron una rutina. Grace se levantaba temprano y se ponía inmediatamente a aprender todo sobre su propiedad. Revisó todas las cuentas de los últimos 5 años, identificando cada fuente de ingresos y gastos. Se reunió personalmente con cada uno de los 3 granjeros arrendatarios que trabajaban sus tierras, haciéndoles preguntas detalladas sobre sus cultivos, sus métodos y sus desafíos. Inspeccionó los campos, las vallas y los sistemas de riego. Los arrendatarios se mostraron cautelosos al principio, poco acostumbrados a tratar con una propietaria mujer, especialmente una tan joven. Pero las preguntas inteligentes de Grace y su interés genuino en el trabajo de ellos se ganaron gradualmente su respeto. Descubrió que el arrendatario principal, el señor Edmund Wickham, efectivamente había estado subarrendando los campos del este sin informar de los ingresos. Cuando ella lo confrontó con la evidencia, respaldada por cálculos meticulosos, él no tuvo más remedio que reconocer su engaño. «Usted le debe a esta propiedad 368 libras y 15 chelines», le informó Grace en su nuevo estudio, con voz firme a pesar de su nerviosismo ante el enfrentamiento. «He calculado la suma basándome en los recibos que descubrí y el alquiler que debería haber estado pagando durante los últimos 5 años». El señor Wickham, un hombre de rostro rubicundo de 40 años, balbuceó y protestó. «Esa es una suma considerable, señorita Marlowe. No dispongo de fondos inmediatos para pagar tal cantidad». «Entonces estableceremos un plan de pagos», dijo Grace con calma. «Pagará el alquiler atrasado en cuotas trimestrales
durante los próximos 2 años. Además, voy a subirle el alquiler de ahora en adelante para reflejar el valor total de la tierra que trabaja, incluidos los campos del este. Si encuentra estos términos inaceptables, buscaré un nuevo arrendatario. Pagos trimestrales, se burló el señor Wickham, intentando recuperar terreno. Cree que puede simplemente dictar las condiciones. Seguramente sus cifras están mal de todos modos. Mis cifras nunca están mal, señor Wickham, respondió Grace, acercando un libro de contabilidad. Mojó su pluma en tinta y realizó el cálculo del interés sobre el alquiler impagado frente a él, moviendo la mano con velocidad experimentada. Giró la página para que él pudiera verla. Aquí está la suma. ¿Desea discutir la aritmética? El granjero miró la página y luego a ella. Su expresión pasó de la arrogancia al respeto forzado. Tiene una cabeza muy aguda para los negocios, señorita. Demasiado aguda para ser una jovencita. Tengo una buena cabeza para la aritmética, el señor Wickham, y una fuerte desinclinación a ser estafada. ¿Tenemos un acuerdo? Sí, señorita, tenemos un acuerdo. Después de que él se marchara, Grace se sentó a su escritorio con las manos temblando ligeramente por las secuelas del enfrentamiento, pero lo había logrado. Había identificado el fraude, calculado las pérdidas y negociado una resolución por sí sola, sin recurrir a Lord Hawthorne ni a ninguna otra autoridad masculina. La sensación de logro fue profunda. En 3 meses, Grace había transformado la gestión de su pequeña propiedad. Implementó varias de las mejoras agrícolas de su padre que había encontrado en sus notas. Renegoció contratos con proveedores para reducir costes. Invirtió en mejores cercados que aumentarían el valor del terreno a largo plazo. Los ingresos anuales de la propiedad aumentaron de forma constante, y Grace llevaba registros detallados de cada transacción. Pero fue su decisión de establecer la escuela Marlowe para niños olvidados lo que verdaderamente demostró su independencia y su compromiso para asegurar que otros no sufrieran como ella. Compró una pequeña propiedad adyacente a la suya, una antigua posada de carruajes que estaba en mal estado. Usando una parte de su herencia, contrató constructores para renovar la estructura y convertirla en una escuela adecuada. Lady Beatrice apoyó el proyecto con entusiasmo, usando sus conexiones sociales para reclutar profesores cualificados. El plan de estudios que Grace diseñó era práctico y completo. Lectura, escritura, aritmética, historia y para los alumnos mayores, aprendizajes en oficios honestos que les permitieran ganarse la vida con dignidad. «Escandalizarás a la sociedad», le advirtió Lady Beatrice alegremente. Una mujer soltera de 22 años estableciendo una escuela sin supervisión masculina. Los chismosos tendrán mucho que contar. «¡Que chismeen!», dijo Grace. «Pasé 21 años siendo invisible porque nadie se preocupó lo suficiente por buscarme. Estos niños no serán invisibles. Tendrán educación, oportunidades y el conocimiento de que alguien los valora lo suficiente como para invertir en su futuro». La escuela abrió en junio de 1819 con su primera clase de 30 estudiantes, todos niños procedentes de hospicios u orfanatos de los condados circundantes. Grace entrevistó personalmente a cada niño, asegurándose de que comprendieran que esta era una oportunidad para una transformación genuina. Contrató a un superintendente, el señor Charles Grenville, un antiguo maestro de escuela de impecables credenciales que compartía su visión de educación práctica para niños desfavorecidos. La respuesta de la sociedad local fue, en efecto, mixta. Algunos elogiaron su caridad y su compromiso por mejorar la vida de los pobres. El vicario de la iglesia local pronunció un sermón elogiando su compasión cristiana, pero otros susurraban que se estaba extralimitando, que tales empresas eran inapropiadas para una mujer soltera, que estaba dando un ejemplo peligroso al actuar independientemente de la guía masculina. Grace los ignoró a todos. Había pasado 21 años escuchando que no tenía lugar, que no era nada ni nadie. No aceptaría tales limitaciones ahora. Tenía los medios, la inteligencia y la determinación para marcar la diferencia. Eso era lo único que importaba. 8 meses después de dejar Kingsmere Hall,
Grace estaba en su estudio en Marlow Cottage, revisando las cuentas trimestrales de la escuela. La inscripción había superado todas las expectativas, llegando a 50 estudiantes en el trimestre de otoño. Los niños prosperaban, aprendiendo no solo materias académicas, sino también respeto propio y la creencia de que sus vidas podían ser diferentes de lo que la sociedad había prescrito. Fue entonces cuando llegó Lord Hawthorne. Grace levantó la vista de sus libros para encontrarlo parado en el umbral de su estudio, como si sus pensamientos lo hubieran materializado de algún modo. Parecía mayor de lo que ella recordaba, como si los meses separados le hubieran costado tanto a él como a ella. «Señorita Marlowe», dijo él formalmente, «le pido disculpas por llegar sin avisar, pero no podía mantenerme alejado por más tiempo». Grace dejó su pluma con manos que temblaban solo ligeramente. «Siempre es bienvenido aquí, milord». Él entró en el estudio, su mirada captando las pilas ordenadas de libros de cuentas, la correspondencia de sus arrendatarios, los planos para ampliar la escuela. «He estado siguiendo sus progresos», admitió. «Lady Beatrice me escribe semanalmente con noticias. Me dice que ha logrado más en 8 meses de lo que muchos agentes de tierras logran en años. Tuve un maestro excelente», dijo Grace en voz baja. «No», sacudió él la cabeza. «Tenía una brillantez natural que solo necesitaba la oportunidad para florecer. Todo lo que ha logrado aquí es mérito suyo». «No solo mío», corrigió ella. «He tenido apoyo y guía, pero he tomado mis propias decisiones, gestionado mis propios asuntos. Me he demostrado a mí misma que puedo ser independiente de la protección o el sustento de cualquier hombre». «Lo ha hecho», coincidió él. «Así que debo preguntarle, Grace Marlowe, ahora que tiene su propia fortuna, su propio hogar, su propio propósito en este mundo, ¿todavía quiere a un hombre que ha pasado estos meses contando los días hasta poder buscar honorablemente su compañía de nuevo?» Grace se levantó de su silla y se acercó hasta quedar frente a él. «No quiero a cualquier hombre, milord. Le quiero a usted, no porque me salvara, aunque lo hizo, no porque me educara, aunque también hizo eso. Le quiero porque usted me vio cuando yo era invisible, porque me trató como alguien capaz cuando el mundo me decía que no valía nada, porque me dio libertad cuando podría haber mantenido el control, porque me hace reír y desafía mi pensamiento, y porque soy más feliz en su presencia de lo que he sido en cualquier otro lugar». «Grace», susurró él buscando sus manos, «la he amado desde el día en que calculó el interés compuesto mentalmente y luego me dio una lección sobre diversificación. He amado su valor y su inteligencia y su negativa a aceptar nada que no fuera la verdad. Estos meses sin usted han sido una agonía». «Entonces tal vez», dijo Grace, «no necesitemos soportar más meses así. ¿Significa eso que aceptará casarse conmigo formalmente, con todo el tiempo de cortejo que se merece?» «Significa», respondió Grace, «que sería un honor convertirme en su esposa con una condición». «Lo que sea», dijo él de inmediato, «que sigamos siendo socios en todas las cosas, que sigas valorando mi opinión en asuntos de finanzas y gestión de propiedades, que trabajemos juntos como iguales por el resto de nuestras vidas». Lord Hawthorne sonrió, la primera sonrisa genuina que ella le había visto en 8 meses. «Mi querida señorita Marlowe, no lo querría de otra manera. Tu mente es una de las más finas que he conocido. Sería un necio si ignorara tal recurso. Entonces acepto tu propuesta, milord». «Víctor», corrigió él con dulzura. «Si vamos a ser iguales, debes llamarme Víctor». «Entonces acepto tu propuesta, Víctor», dijo Grace, saboreando la intimidad de su nombre de pila. Él la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos con una gentileza infinita. «Te amo, Grace Marlowe. Pasaré el resto de mi vida intentando merecerte». «Ya me mereces», dijo ella contra su pecho, «porque me diste lo único que más necesitaba. Me diste la oportunidad de descubrir quién era yo realmente». Se casaron 3 meses después, en la primavera de 1819, en la iglesia parroquial donde estaba enterrado el padre de Grace. La ceremonia fue sencilla pero digna, asistida por aquellos que habían llegado a respetar a Grace por sus logros, en lugar de aquellos que solo buscaban chismear sobre su inusual historia. El desayuno de bodas se celebró en Marlow Cottage,
que se convertiría en su residencia de campo, mientras que Kingsmere Hall serviría como su sede principal. Grace insistió en mantener su escuela, algo que Víctor no solo apoyó, sino que ayudó a expandir. Sus conexiones e influencia abrieron puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas, mientras que la gestión y la visión de ella aseguraron que la institución prosperara. 2 años después de su matrimonio, Grace estaba sentada en la biblioteca de Kingsmere Hall. Su hijo Thomas dormía en una cuna a sus pies mientras ella revisaba las cuentas trimestrales de la escuela. La inscripción había crecido a 120 estudiantes. Habían establecido un fondo de becas que apoyaría la educación de niños empobrecidos a perpetuidad. Y Grace había publicado, bajo un seudónimo cuidadosamente elegido, un manual titulado Contabilidad Práctica para Mujeres, que había causado un escándalo considerable, pero que también se había vendido notablemente bien. Víctor entró en la biblioteca y se detuvo a verla trabajar, con una sonrisa asomando a sus labios. «Te ves notablemente feroz cuando calculas el interés compuesto». Grace levantó la vista y le devolvió la sonrisa. «Estoy determinando si podemos permitirnos ampliar la escuela de nuevo. La lista de espera crece cada mes. Podemos permitirnos lo que consideres necesario», dijo Víctor, instalándose en la silla junto a ella. «Entre tu gestión de nuestras propiedades y los rendimientos de tus inversiones, somos considerablemente más prósperos que cuando nos casamos. Entonces, creo que deberíamos comprar la propiedad Ashby adyacente a la escuela. Nos permitiría duplicar nuestra capacidad y añadir talleres para los aprendizajes. Una idea excelente. Redacta una propuesta y la revisaré». Grace dejó a un lado sus libros de contabilidad y tomó la mano de su marido. «¿Alguna vez te arrepientes de haberte casado con alguien tan poco adecuado para tu posición?» Víctor llevó la mano de ella a sus labios. «Todos los días me arrepiento de no haberte encontrado antes, pero de casarme contigo, jamás. Eres lo mejor que me ha pasado. Me devolviste la vida, Grace. Me recordaste que había más en la existencia que el deber y el dolor. Y tú me diste la mía», respondió ella en voz baja. «21 años olvidada. Y entonces cruzaste esa puerta y me viste». Su hijo se agitó en su cuna, haciendo los pequeños sonidos que presagiaban el despertar. Grace se levantó para alzarlo, acunándolo contra su pecho. Thomas tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos grises de su madre, y ya mostraba signos de haber heredado la fascinación de ella por los números, estirando la mano hacia el ábaco de madera que Víctor le había regalado. «¿Crees que algún día lo entenderá?», preguntó Grace. «¿De dónde vine lo que sobreviví? Creo que entenderá que su madre es una mujer de extraordinaria valentía e inteligencia», dijo Víctor. «Creo que crecerá viendo a las mujeres como capaces y dignas de educación, porque eso es lo que su madre demuestra cada día. Y creo que estará orgulloso de la escuela que lleva el nombre de su abuelo y que ofrece oportunidades a niños que de otro modo podrían ser olvidados». Grace miró a su hijo, luego a su marido, y después a la biblioteca que se había convertido en su santuario y su aula. Pensó en el hospicio, donde había sido invisible durante tanto tiempo, y en la señora Grimby, que ahora cumplía una sentencia de prisión por fraude y explotación. Pensó en los niños de la escuela Marlowe, a cada uno de los cuales se le daban las oportunidades que a ella se le habían negado. Y pensó que, tal vez, el haber sido olvidada durante 21 años, por terrible que hubiera sido, le había dado algo invaluable. Le había enseñado a ver lo invisible, a valorar lo descartado, a comprender que el valor no lo determinaba la atención o la aprobación de la sociedad. «Estoy agradecida», dijo en voz baja. Víctor pareció sorprendido. «¿Agradecida por lo que soportaste?» «Agradecida por todo ello», aclaró Grace. «El sufrimiento me enseñó fortaleza. La invisibilidad me enseñó a ver a otros que son pasados por alto. El robo de mi infancia me dio la determinación de asegurar que otros niños no sufran el mismo destino. Y el hallazgo, el milagroso hallazgo, me dio a ti. Así que sí, estoy agradecida, no por la crueldad, sino por aquello en lo que me convertí a pesar de ella.
Habría sido extraordinaria independientemente de las circunstancias, dijo Víctor. Tu brillantez, tu compasión, tu valor. Eso es inherente a quien eres. Tal vez, concedió Grace, pero puede que nunca los hubiera descubierto sin verme obligada a confiar en mí misma. Puede que nunca hubiera aprendido a valorar mi propio mérito si la sociedad simplemente me hubiera concedido la aceptación. A veces creo que debemos rompernos antes de poder ser verdaderamente fuertes. Víctor los atrajo a ella y a su hijo en un abrazo. Los tres permanecieron juntos bajo la dorada luz de la tarde en la biblioteca. Entonces yo también estoy agradecido, dijo él. Agradecido de que, de alguna manera, contra toda probabilidad, se me permitiera encontrarte. Agradecido de que el último deseo de Thomas me llevara a buscarte. Agradecido por cada momento en que he tenido el privilegio de conocerte. Grace se apoyó en su fortaleza, sintiendo el latido constante de su corazón, el peso cálido de su hijo entre ellos. Pensó en la niña que había sido, frente a una tabla de lavar en un hospicio de Surrey, invisible y olvidada, y pensó en la mujer en la que se había convertido, gestionando fincas, educando niños, y amando a este hombre bueno que la había visto cuando nadie más podía. El viaje desde aquel hospicio hasta esta biblioteca había sido imposible, improbable, extraordinario. Pero ella lo había logrado, no mediante la magia de los cuentos de hadas ni ilusiones, sino a través de la inteligencia, el valor y la increíble fortuna de ser encontrada por alguien que valoraba esas cualidades. Había sido olvidada durante 21 años, pero pasaría el resto de su vida asegurándose de que ningún niño volviera a ser olvidado jamás. Ese era su propósito, su misión, su manera de transformar el sufrimiento en significado. Y de pie en los brazos de su marido, con su hijo durmiendo pacíficamente entre ellos, Grace Marlowe supo que había encontrado exactamente el lugar al que pertenecía. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Si esta historia de resiliencia, amor y segundas oportunidades conmovió su corazón, por favor dele a me gusta, suscríbase y compártala con alguien que necesite escucharla. Su apoyo nos ayuda a seguir creando historias de valor, redención y esperanza.